estamos de vuelta y seguimos hablando sobre Estados Unidos, especialmente lo que viene ocurriendo ya no solo en Ucrania, sino las relaciones de Donald Trump con Vladimir Putin, por ejemplo, cómo está afrontando el tema China y cuál va a ser el rol que va a jugar América Latina en su administración. Juan Claudio, quería preguntarte por el tema de Putin, porque es algo que se ha criticado bastante, no solo de esta gestión, sino de la gestión pasada de Trump. En el 2016, cuando entra, se habla mucho de la influencia rusa en su gobierno y ahora también sigue habiendo esta línea de crítica de por qué querer negociar con Vladimir Putin, por qué querer apaciguarlo de cierta manera, y quería preguntarte, ¿por qué crees tú que Trump está tomando esta estrategia con respecto al presidente ruso? Mira, primero creo que pensar que un tipo del ego de Trump es un vasallo de Putin, yo creo que esa premisa hay que de entrada removerla de cualquier tipo de... Esas son cosas sentimentales de la gente que lo odia, de la gente que ya tiene el veredicto antes del juicio. Eso no le interesa a una cantidad enorme de la media internacional, no le interesa lo que haga Trump, el veredicto está ahí, de culpable, de monstruo, de impresentable, de traidor, etcétera, ¿no? De tal manera que están esperando, ¿no?, como los buitres en una rama, a que el tipo haga alguna cosa para engordarla, desfigurarla y mostrarlo en esa dimensión monstruosa. De tal manera que hay que detectar ese trabajo mediático de propaganda que construyen alrededor del personaje. Más allá de si el personaje es bueno, malo, regular, sirve o no sirve, es otro problema. Eso ya se verá en la gestión, en los hechos, en los resultados. Pero no se puede partir el análisis con el prejuicio que la prensa internacional, gran parte de la prensa internacional, está colocando y enviciando la mirada, ¿no? Si partimos de que Trump es un presidente del país más poderoso del mundo y que es un tipo en sí mismo rico y muy poderoso, debemos preguntarnos qué saca con Putin, más que si está enamorado o si hay unas fotos de él en orgías y que lo chantajean, ¿no? Esas cosas. ¿Qué saca? Porque ya Trump en esa materia ya ha sido altamente denunciado, tiene juicios y demás. Y yo creo que lo que saca con Putin, que es un tipo desde mi gusto, por las acciones que ha realizado, un horrendo ser humano del siglo XXI, Putin. Sin embargo, cuando está sentado en un sitio de poder representando a la potencia más grande del mundo, es preciso que tú tengas que dividir tus enemigos. No puedes mantener a tus enemigos unificados. No es reciente, eso de divide y vencerás, eso tiene miles de años, ¿no? Yo quisiera hacer por un ejemplo, en 1970 Estados Unidos tenía dos grandes enemigos, que eran la Unión Soviética y China. En 1980 tenían uno solo. ¿Por qué? Por X y Y circunstancia, Estados Unidos, a través de Nixon y después a través de Carter, habían atraído a la China. Más allá de si la querían volver capital, no importan los argumentos. Lo cierto es que en 1980 Estados Unidos se enfrenta a un solo enemigo. Y a partir de eso hace el trabajo que termina por tumbar a la Unión Soviética y llevarla hacia, bueno, ya sabemos la historia. No creo que Trump esté haciendo algo distinto. Tener dos enemigos del tamaño tan dinámico de Rusia. Rusia tiene mucha presencia en África. En América Latina tiene a través de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, quieren volver a El Salvador, acaban de salirse de la Argentina, están en los dos países más grandes de América Latina, que son Brasil y México. La influencia rusa a través de Cuba en ambos países es tremenda, y China, por supuesto. Entonces, yo no puedo tener un enemigo, además, que me plantea una guerra de baja intensidad unificado. Una guerra de baja intensidad que los gringos no saben pelear, ¿no? Que es guerra de movimientos sociales, de infiltrados, de militancia política, de incendio de edificios, Petro en Colombia. O sea, es un cuadro bien difícil el que tiene la política internacional norteamericana, que de una manera absolutamente irresponsable Obama y Biden han dejado crecer a favor de la Unión Soviética y China. Ahora este hombre tiene que acomodarla de alguna manera.
Y creo que a eso se debe el acercamiento con Rusia. Y complementaría lo que has dicho sobre que China dejó de ser en algún momento parte del problema que tenía Estados Unidos en los 70s, 80s, con que en medio de la Guerra Fría una de las grandes razones por las que la Unión Soviética cae es porque precisamente tiene muchos flancos abiertos y Estados Unidos provoca también en parte eso para que, digamos, ya no puedan seguir y eventualmente eso también lleva a su caída. Otro de los grandes enemigos de Estados Unidos es China. Y quería preguntarte, Alberto, por esto, porque en su discurso Trump anunció la venta de los puertos en Panamá de una empresa china a los Estados Unidos, lo que ha presentado como un logro. ¿Por qué crees que esto es importante para Occidente y cuál crees que va a ser la política de Estados Unidos con respecto a América Latina? Bueno, yo creo que lo que va a hacer Estados Unidos es lo que debía hacer hace mucho tiempo, que es dedicarse a evitar que su adversario principal ingrese con tanta comodidad a mercados que habitualmente Estados Unidos desprecia por su baja relevancia y que por cuestiones geopolíticas y en algunos casos ideológicas ha dejado o permitido avanzar más de la cuenta. Este es un caso concreto de Panamá, pero hay muchos otros, porque los chinos han tenido una estrategia muy astuta, perseverante, constante, disciplinada, para intentar ingresar en cuanto mercado se le ha abierto o se le ha entreabierto una puerta. Y creo que esta es una señal que también está mandando Trump políticamente para decirles, cuidado que estamos atentos, no vamos a dejar que avancen, vamos a buscar soluciones intermedias y China hará lo propio, porque en definitiva nunca nos olvidemos que cuando hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos o esta rivalidad, estamos hablando de potencias que además de disputarse el liderazgo mundial, también se complementan. No nos olvidemos los vínculos financieros que hay entre Estados Unidos y China, los vínculos que tienen en relación a la deuda, al comercio internacional, a la capacidad de ser proveedor y cliente en forma cruzada, y finalmente se necesitan. Y en todo caso la discusión siempre es qué parte de la torta está dispuesto cada uno a ceder y si ese balance se da en términos de equilibrio o se da una suerte de desfasaje en favor de uno u otro, pero ninguno de los dos países está dispuesto a llevar esto hasta las últimas instancias, y lo de Panamá, o lo que puede ser América Latina, será simplemente parte de esa tensión, de ese forcejeo natural propio de este mundo contemporáneo, que no es el que contaba hoy Juan, ¿no? Que claro, en otra época la disputa entre Occidente y el mundo de la Unión Soviética y sus aliados era un mundo menos globalizado, menos integrado, con menos intercambio comercial, era un mundo de multinacionales, donde las empresas pertenecían a los países. Bueno, eso no es parte del mundo real hoy. Hoy tenemos un mundo hiperglobalizado, con intereses superpuestos, cruzados, y China no es la excepción a la regla, aunque todavía tenga un formato autocrático de empresas públicas, ¿no? Creo que lo que estamos por presenciar es simplemente un tironeo, un forcejeo, y vamos a ver un nuevo capítulo seguramente ahora. Y este contexto geopolítico mundial es muy complejo, es difícil de entender, pero también es necesario hacerlo porque nos da luces de cómo van a impactar estas tres grandes potencias en el resto del mundo. Al final, lo que haga Estados Unidos, lo que haga China y en menor medida tal vez Rusia, impacta en todos los países del mundo y especialmente en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Claudio. Muy amable, gracias. Vamos a una pausa y volvemos.